Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional de este día. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 2 del libro de Isaías, del versículo 5 al 11, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El Día del Hombre. El Día del Hombre. Vamos a hacer nuestra lectura de nuestra porción en nuestra Biblia. Dice la palabra de Dios, versículos 5 al 11 del capítulo 2 del profeta Isaías. Dice: vengan, descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor, pues el Señor ha rechazado a su pueblo, a los descendientes de Jacob, porque han llenado la tierra con prácticas del oriente, y con hechiceros, igual que los filisteos, han formado alianzas con paganos. Israel está lleno de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin, su tierra está llena de caballos de guerra, y tampoco tienen fin sus carros de guerra. La tierra está llena de ídolos, el pueblo rinde culto a cosas que hizo con sus propias manos. Por eso ahora serán humillados, y todos serán rebajados. No los perdones. Escabúllanse en las cuevas, en medio de las rocas, en el polvo escóndanse del terror del Señor y de la gloria de su majestad. El orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio. Bien, para esta sección del libro que estamos llevando para nuestro tiempo devocional, Isaías se dirige a Dios y enumera los pecados que condujeron a la calamidad de la nación. En lugar de estar mirando a Jehová, el pueblo consultaba a adivinos del oriente y se habían vuelto agoreros como los filisteos. Hacían alianzas prohibidas con los paganos. En desobediencia a la ley de Dios, amontonaron tesoros financieros y caballos y carros, confiando en ellos para su seguridad. Adoraban ídolos que ellos mismos habían fabricado. Estas son las razones por las que Dios les había humillado y no los perdona. La expresión llenos de costumbres traída del oriente describe muy bien la popularidad actual de la región oriental en los países occidentales. Volviéndose ahora al pueblo, el profeta les amonesta a que busquen lugar para refugiarse del terror de la ira de Jehová que se aproxima y que humillará la altivez de los ojos del hombre. Hay una marejada de supersticiones, ¿sí? En el versículo 6 hay alianzas con pueblos infieles, hay riquezas amontonadas, armamentos e ídolos que hacían de la cosmopolita Judá cualquier cosa menos la luz de las naciones descrita anteriormente. Sugiere los días de Jotam y Acaz, muy al comienzo de la carrera de Isaías, en el periodo comprendido entre la prosperidad de Usías y las reformas de Ezequías. Aunque aglomerada de gente, la tierra está desprovista, todo lo tiene a excepción de Dios. Vemos para esta sección estos refranes y la inmensidad de la escena le dan una extraordinaria fuerza a este poema. Es la consumación de la visión inicial por Isaías del Señor, alto y sublime, y establece el argumento final contra la confianza depositada en la potencia terrenal, tema constante de esta profecía. Has dejado, dice del versículo 2 al versículo 9, tan desobediente e idólatra había llegado a ser la mayoría en Samaria que Dios tuvo que abandonarla.
El profeta urgió al Señor a no perdonar a sus habitantes porque no tenían remedio. Es sorprendente que aquí se manifiesta el idolátrico día de soberbia. El dejar de andar en la luz de Jehová siempre da por resultado la oscuridad moral y espiritual. Cuando el hombre repudia el ideal divino, degenera en la búsqueda de su propio interés y su propia exaltación. Dice que es dejado por Dios. Uno se encuentra abandonado a sus propios recursos mezquinos. La casa de Jacob había cedido a la influencia y la corrupción de los cultos orientales con sus manías de adivinación, estrechar las manos de los extraños y hacer causa común con los extranjeros, cuando el ideal divino era que fueran un pueblo de Dios peculiar y separado. En su orgullo e impiedad adoraban plata y oro, caballos y carros, así como a ídolos, obra de sus manos, que no son dioses. Esta acción se había vuelto tan general que había una locura por una religión fácil, por dinero fácil, por seguridad militar y por artificios de la vida, que el pueblo y sus dirigentes, todas las clases, estaban entregados a ellas. Así es como el hombre se rebaja a un culto de la criatura en lugar del Creador, que es el único que puede perdonar. Pero también vemos la inminencia del poder y el juicio de Dios. El pequeño día de las proezas del hombre palidece hasta la insignificancia en comparación con el gran día de Jehová. Isaías contempla la venida de un día en el cual los idólatras se ocultarán aterrorizados ante la manifestación de Jehová, a quien han menospreciado. Las cavernas de las peñas reflejan el hecho de que Palestina está llena de cavernas de piedra caliza que eran utilizadas como refugio en tiempos de terror. La altivez de los ojos del hombre será abatida y su arrogancia humillada, porque el día de la exaltación de Dios es el día de la humillación del hombre. Es temible el día de Jehová. En esta sección, el profeta vuelve tras su exaltación a la realidad presente, que en pocas palabras se describe en los versículos 6 al 8. El pueblo está lleno de costumbres paganas que en poco o nada lo diferencian de otros pueblos. Su sabiduría política no va más allá de las alianzas con uno u otro poder extranjero, sin tener en cuenta a Dios ni a sus demandas. La mención que se hace en el versículo 7 de caballos y carros con los cuales se ha llenado su tierra alude a la fuerte inclinación de su política presente a Egipto, y conjuntamente con todo lo extranjero la tierra se ha llenado de ídolos. En este estado de cosas en Judá, que humanamente podría ser considerado como poderío, una provisión, se está llevando a cabo una acumulación de estas fuerzas, e incluso como hazaña política, el profeta lo considera humillación. Así se ha postrado el hombre, por tanto no lo perdones. En estas circunstancias que el profeta introduce así el anuncio del advenimiento del día de Jehová, que el pueblo anhela ardientemente, aunque equivocadamente. Este día no será la gran victoria final de Israel sobre sus enemigos, sino su gran humillación, porque según Isaías, en este día los ojos altivos del hombre serán humillados. Solo Jehová será enaltecido en aquel día. Se anuncia así, en estas pocas líneas, el llamamiento a los gentiles, la difusión del evangelio y su predicación mucho más extensa aún por venir.
Fortalézcanse cristianos unos a otros y sosténganse unos a otros. Dios es quien enseña a su pueblo por su palabra y su espíritu. Cristo promueve la paz y la santidad. Si todos los hombres fueran cristianos de verdad, no habría guerra, pero nada que responda a tales expresiones ha ocurrido aún en la tierra. No importa lo que otros hagan, andemos nosotros en la luz de esta paz. Recordemos que cuando florece la verdadera religión, los hombres se deleitan en subir a la casa de Jehová y en instar a otros a que los acompañen. Peligran los que se complacen con compañías ajenas a Dios, porque pronto aprendemos a seguir los caminos de las personas cuya compañía conservamos. No es el tener plata u oro, caballos o carruajes lo que desagrada a Dios, sino depender de ellos como si no estuviéramos a salvo, tranquilos y felices sin ellos, y no pudiéramos serlo sin ellos. El pecado es una desgracia para los más pobres y para los más bajos, aunque las tierras llamadas cristianas no estén llenas de ídolos en el sentido literal, no están llenas de riquezas idolatradas, no están los hombres tan ocupados con sus ganancias y libertades que el Señor, sus verdades y sus preceptos que se olvidan o son desdeñados. Así que la preciosa promesa de Dios produce cierta reacción. Cuando Isaías consideró el ofrecimiento de Dios, exhortó a sus contemporáneos a andar en la luz de Jehová, es decir, conocerla y reconocerla y seguir los caminos que ella nos muestra. El salmista escribió: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Por la fe en Jesús hemos sido incluidos en la casa de Jacob, que es otro nombre que se le ha dado a la iglesia, o sea, a la asamblea de los creyentes. A nosotros también se nos exhorta a usar la palabra para que ella nos pueda mostrar el camino y nos pueda dar el poder para conducirnos como Dios manda. Pero cuán rápidamente pasamos de las alturas de las promesas de Dios a las profundidades del pecado humano y las rebeliones. El profeta sacude a sus lectores con el anuncio de que Dios ha abandonado a su pueblo. ¿Pero por qué? ¿Qué ha cambiado la armonía y el amor de los primeros 4 versículos al juicio que llena el resto del capítulo? El pueblo ha rechazado las promesas de su Dios y en lugar de caminar a la luz de su palabra, ha adoptado costumbres traídas de Oriente. No hay diferencia entre ellos y sus vecinos paganos que consultan adivinos y agoreros. Donde Dios ofrecía luz, la casa de Jacob había optado por la oscuridad. Al llamarlos casa de Jacob, Isaías les recordó a sus oyentes de entonces las promesas que Dios les había dado, pero muchos no las creyeron ni las quisieron, y ahora Dios los abandonó por su incredulidad. 3 ilustraciones más demuestran cuánto se habían alejado el pueblo de su Dios. Cuando Isaías comenzó su ministerio, la población de Judá era en general rica. Parecía que los gloriosos días de David y Salomón habían vuelto a la ciudad. Los reyes Usías y Jotam ampliaron sus fronteras y el pueblo disfrutaba de prosperidad, pero con esta bonanza vino la degeneración religiosa y moral. La tierra rebosaba oro y plata y el pueblo confiaba en sus bienes en lugar de confiar
en las promesas de Dios. Sus caballos representaban el poder militar y por tener tantos carros de guerra, Isaías exclama airado, sus carros son innumerables. Por eso confiaban tanto en lo que poseían. Su fe estaba puesta en las riquezas y no en Dios. Y lo peor era su idolatría al apartarse del que los había sustentado durante siglos en el pasado y que tanto les prometía para el futuro. Adoptaron dioses que ellos mismos se habían inventado. Había una perversidad. Qué aterradora es la profundidad del pecado humano. Todo lo que Isaías citó en los versículos 6 al 8 ilustró no solo la rebelión del pueblo de Dios, sino también su orgullo y vanagloria. Concluyeron que sabían más que su Creador y se hicieron ídolos porque creyeron que Él y su palabra no eran suficientes. La incredulidad es siempre arrogante. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Todos los que busquen otra vía de acceso a la familia del Padre están aseverando que saben más que Él mismo. La consecuencia de esa incredulidad y ese orgullo es el veredicto condenatorio del Señor anunciado aquí por Isaías, el cual abarca a toda la humanidad. No se limita a la casa de Jacob. Además de ser ineludible, cae encima de ellos, de aquellos que están más allá del perdón. Ya es demasiado tarde, el tiempo para el arrepentimiento ya habrá terminado. Así miró Isaías al distante horizonte del juicio final de Dios sobre todos los incrédulos. Para entonces Dios revelará que las jactanciosas declaraciones acerca de cómo se habían ganado por ellos mismos la liberación no eran más que mucha retórica y expresiones vanidosas. El esplendor de la majestad divina llenará de temor a los incrédulos que buscarán esconderse de ella. Solo el Señor será exaltado y es una certeza que Él confirmará la verdad de lo que ha revelado en las Escrituras. Los pecadores no pueden cambiar este hecho, incluso cuando a veces parezca que el orgulloso se sale con la suya, mientras que los creyentes parecen demasiado insignificantes como para ser tenidos en cuenta. Isaías nos da no solamente un vistazo de la condición rebelde del pueblo y las consecuencias futuras, habla de esta semejanza de Judá con los pueblos paganos, habla de esta condición de la casa de Jacob, la casa del pueblo escogido, la casa de aquellos hombres que habían sido tenidos en especial aprecio por parte de Dios. Si en un día futuro las naciones habían de andar a la luz de Jehová, que brillaría desde Sión, parecía natural que la casa de Jacob diera el ejemplo de la obediencia aún en los tiempos del profeta, lo que mueve a exclamar, venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Por desgracia, Isaías tuvo que contemplar todo lo contrario en su derredor, ya que la casa de Jacob, lejos de ser foco luminoso para todo el mundo, recibía influencias satánicas del oriente por una parte y de los filisteos por otra. Aún abundaban las riquezas acumuladas antes de las invasiones de Asiria, pero lejos de reconocer que todo venía de la mano de Dios, los israelitas fabricaban ídolos y glorificaban al hombre, inclinándose ante las obras de sus manos. He aquí el día del hombre, pero el profeta vislumbra el fin de todo ello cuando en el día de Jehová el Señor había de manifestar públicamente el resplandor de su majestad. Las elocuentes frases del versículos 10 y versículos 11 llegan a ser un refrán que marca el fin de cada sección, que describe las características del día del hombre.
y haya su eco cuando se rompe el sexto sello de la primera serie de juicios en el Apocalipsis, Apocalipsis 6, versículos 14 al 17. Los soberbios buscarán escondrijos en las cuevas de las montañas, pero no se salvarán por eso. Tras este cuadro de la luz venidera, Isaías contempla las sombras tenebrosas de la situación presente. La invitación del profeta al pueblo está teñida de triste lamento. Venid y caminemos a la luz de Jehová. Es lastimosa la condición en la cual se hallaba la casa de Jacob, la condición de Israel y las razones en que está fundada esta. El pecado provoca que Dios les abandone. Los pecados particulares que el profeta especifica son abundantes en Israel. Dios los había elegido y separado para sí como un pueblo de su especial propiedad, dignificándolo sobre todos los demás pueblos, pero ellos se llenaron del oriente. No solamente importaron los abominables vicios de las naciones vecinas, sino que naturalizaron a extranjeros mezclándolos con ellos. El país se llenó de sirios y caldeos, moabitas y amonitas, y peor todavía, adoptaron las malas costumbres de todos estos paganos y profanaron así la corona de su dignidad especial y quebrantaron el pacto de su Dios. Dios les otorgó sus revelaciones, las escrituras y los profetas, pero ellos habían despreciado a estos y se habían vuelto agoreros como los filisteos. Habían introducido las artes de adivinación y escuchado a los que por medio de sus astros, de las nubes, del vuelo de las aves o de las entrañas de los animales, trataban de descubrir lo secreto o predecir lo futuro. Los filisteos eran famosos adivinos. Dios les había asegurado que Él sería su riqueza y su fuerza. Para al desconfiar del poder y de la promesa de Dios, ellos habían hecho del oro y de la plata su esperanza, y se habían equipado de multitud de caballos y carros, y dependían de ellos para su seguridad. La prosperidad del reinado de Usías había contribuido a todo ello. No es que el poseer plata y oro, caballos y carros sea un pecado, pero desearlos insaciablemente y poner en ellos su confianza es una provocación contra Dios. Jehová era el Dios de ellos y había instituido las formas y ritos con que debían de servirle y prestarle adoración, pero ellos le desdeñaban a él y a sus instituciones. El país estaba infestado de ídolos. Ciudad tras ciudad tenía su Dios. Quienes desean ídolos, desean tenerlos en abundancia. Tan necios eran como para adorar la obra de sus manos. El oro y la plata con que Dios les había hecho prosperar y enriquecerse, lo empleaban en hacerse ídolos. Dios los había colmado de honores, pero ellos se habían degradado vilmente. Se inclina el hombre, el individuo vulgar y corriente, y se humilla el varón y el ciudadano. Hacen ídolos de metal, madera y piedra, materiales mucho más viles que el ser humano que los fabrica y que en ellos se envilece a sí mismo por debajo de la propia obra de sus manos. Isaías pasa luego a declarar el funesto destino que depara. No es que Isaías piense que los malvados pueden escapar del juicio de Dios, escondiéndose entre rocas o bajo tierra, ni que como piensan muchos sea el grito de pánico que sorprendidos por el castigo divino, sino que nos demuestra lo inútil que será para ese momento.
Los que se degradaron humillándose ante los ídolos serán verdaderamente humillados y abatidos el gran día del juicio de Dios. Esta es una visión profética. Cuando el profeta habla de las montañas y de la casa del Señor en la parte más alta, nos hace pensar en las cumbres. Cuando pensamos que la verdad del Señor va a extenderse en una forma aún más grande, es un pensamiento maravilloso y damos alabanzas a Dios por su grandeza. El lugar del Señor es el significado espiritual de la promesa que hemos observado esta mañana. La respuesta del pueblo es que reconozcan la fuente de la verdad, que se acerquen al Señor, que decidan caminar en sus sendas. La meta final de Jehová es su juicio, la cosecha espiritual, la paz perfecta cubriéndolo todo. Y esto nos lleva a un llamado lógico que va encaminado al pueblo de Dios, que implica las necesidades del pueblo, que nos habla de este tomar decisión y actuar. En cada época de la historia ha habido guerras, pero el profeta habla de un futuro de paz, cuando no habrá guerra. Anhelamos esa época y reconocemos que podemos tener la paz de Dios en nuestro corazón. Así que estas palabras tienen no solamente que retumbar en nuestra mente, sino también la lección que nos deja a nosotros es recurrir a Él en todo tiempo, recurrir a Dios, porque nosotros somos este pueblo que ha escogido. Ya antes le ha encontrado en infidelidad. El pueblo adoptó prácticas que no eran naturales, que no habían sido permitidas por Dios. Los filisteos iban sobre sus ídolos e Israel adoptó a estos dioses paganos, además de adorar a Jehová, e incluso le dieron nombres hebreos. Bajo el reinado de estos reyes malvados, la idolatría floreció en Israel y en Judá, y unos pocos reyes buenos en Judá la detuvieron durante sus reinados. Aún continúa hoy en día la adoración de objetos que simbolizan poder, a pesar de que muy poca gente adora imágenes esculpidas o moldeadas. Rendimos homenajes a nuestros automóviles, nuestras casas, nuestras estrellas deportivas, celebridades o el dinero. La idolatría es mala porque insultamos a Dios cuando adoramos algo que creó y no lo adoramos a Él. La idolatría es perversa porque nos impide conocer y servir a Dios cuando ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa o persona que no sea Él. Y la idolatría es mala porque nos hace confiar en nuestros propios esfuerzos y no en Dios. Volvamos nuestros corazones, nuestras mentes a Dios. Pidamos perdón si hemos fallado, si hemos llegado a ofender a Dios con cualquiera de estas actitudes, y reconozcamos que en Dios tenemos la perfecta paz, la perfecta provisión y la perfecta salvación. Oremos y demos gracias por ello. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos has permitido la provisión del descanso, de un lugar, Señor, donde hacerlo tranquilamente. Y Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que están desprotegidos, por aquellos que están pasando por enfermedad, tribulación o pruebas, Señor, que les sostengas, les guardes
y les lleves también de tu provisión y de tu amor, para que puedan reconocer que todo proviene de tu mano. Padre bendito, Señor, gracias por todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos. Todo lo rogamos a ti y clamamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.